existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón juntos, somos juntos este montón. Si dejamos de estar juntos, no somos más el montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Como bien ustedes saben, de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, ofrecemos a nuestros oyentes un pacto, combinar nuestras imaginaciones. La idea parte de una expresión de Bonafini afirmando que, cuando lo pensamos, la radio nos funciona en los teatros de la mente. Eso quiere decir que agregamos a los sonidos, a los silencios, que también son importantes, a las pausas, un trabajo que nuestro cerebro va disparando. En ese trabajo del cerebro, al sonido le agregamos imágenes, tal vez recuerdos, tal vez sensaciones, y a veces parece que se arma allí una película diferente de la previsible. Eso es si nos ponemos de acuerdo, si fluye lo que se llama la magia de la radio. Si no, la radio es radio nomás y nosotros somos personas nomás. Y pensamos que nutrirnos, enternecernos, emocionarnos, ser parte de un todo, ha sido y es central para nosotros mismos. Porque si nos dejamos flotar en el mundo de la meritocracia, terminamos como terminan estos. Digo, estos, ustedes saben quiénes. Así que si ustedes están preparados, los invitamos a conectarse, a hacer trabajar la imaginación, a presuponer que un programa en que compartimos tareas podría ser como un viaje. Nosotros disponemos de un avión, es el avión de la imaginación, este Mirage. Y presumimos que si ustedes ajustan sus cinturones de seguridad, y nosotros también podemos dar comienzo a la experiencia de este viernes. Este viernes que toca 11 de julio de 2025, en la Argentina se conmemora, se celebra, se festeja el Día del Baterista. Cada día del año se celebra, se conmemora o se festeja algo, de eso no hay ningún tipo de duda. Pero ¿por qué es hoy el Día del Baterista? Si escuchamos Hipercandombe de La Máquina de Hacer Pájaros, el grupo de rock progresivo neosinfónico de Charly García y compañía durante la dictadura, y le prestamos un poco de atención, percibiremos fácilmente que detrás de los teclados de Charly y de Carlos Cutaya, que detrás del bajo de Pedro Aznar y la guitarra para La Máquina de Hacer Pájaros, del bajo de José Luis Fernández y de la guitarra de Gustavo Basterrica, truena la percusión y la batería de Oscar Moro. Por otra parte, un tema sobre la paranoia de vivir en dictadura militar. Hoy es el Día del Baterista porque un día como hoy, el 11 de julio del año 2006, murió Oscar Moro, el baterista de esta banda. No solo de esta banda. Sí, hubo un consenso para que este día celebremos a los bateristas es porque Moro fue un baterista gigantesco. Podríamos decir que tocó muchos estilos diferentes. Fue el baterista de Los Gatos, de Lito Nevia. Vino de Rosario a vivir a Buenos Aires con Los Gatos. Vivió durante años en pensiones.
Fue después el baterista de Color Humano. Ayer hablamos con Edelmiro Molinari. Edelmiro pensaba que Oscar Moro tenía un don especial, pero resulta que era lo mismo que pensaba Charly García, que lo reclutó para La Máquina de Hacer Pájaros y luego para Serú Girán. Pero algo semejante pensaba Papo, que lo incorporó a Riff. Y como Moro era un tipo muy especial, con una musicalidad muy propia, también tuvo su experiencia como integrante de un dúo, Moro Satrañi, un bajista y un baterista, campeones del ritmo. A Moro le iba también mucho la música del otro lado del río de la Plata. Está claro que en muchos casos, porque era un poco mayor que el resto, había nacido en 1948, en su sapiencia, en su veteranía y en su bonomía, descansaban otros músicos. Serú Girán fue posible cuando Pedro Aznar y Moro viajaron a Brasil para reunirse con Charly y Lebón, que ya estaban ahí, pero no iban a hacer un grupo sin estos dos monstruos de las bases. Hay mil chistes en el mundo de la música sobre el lugar de los bateristas. Primero porque son los músicos más físicos, los que necesitan de mayor preparación para poder asumir su tarea, y después porque parecería fácil tocar la batería. Hasta que uno intenta. Parece fácil. Los bateristas son como deportistas, se expresan, dice Rodrigo Lamardo, golpeando. Y no es un secreto para nadie que cuando los músicos de Serú Girán regresaron en los 90 después de su separación en 1982, en el medio estaba la situación económica de Oscar Moro, que en aquel momento de su vida, y como un subproducto también de una enfermedad que tenía, esa enfermedad se llamaba el alcoholismo, estaba, por decirlo de alguna manera, en la lona. Los otros integrantes de Serú Girán, que tenían internas entre sí, nadie tenía una interna nunca con Moro, se pusieron de acuerdo porque se dieron cuenta, calcularon que con el dinero del regreso de Serú, 2 shows en Rivers, una película, un disco en vivo, otro disco de estudios, tal vez Moro pudiera quedar bien parado para siempre. Este es Oscar Moro hablando de ese proceso y de qué significó en su dilatada carrera Serú Girán. Cerú fue un grupo muy importante para todo el mundo y para nosotros, por supuesto. Fue un grupo, digamos que, bueno, Charly y David estuvieron en Bucios un tiempo y bueno, digamos ellos inventaron esa palabra tan maravillosa que fue Serú Girán. Creo que significó, digamos, un comienzo, digamos, de una historia diferente a lo que había en ese momento. Y bueno, no sé, bueno, obviamente después nos incorporamos con Pedro pero bueno, me pareció un grupo muy importante en el sentido de que había cambiado con toda una estructura que hasta ese momento incluso Charly tampoco ni lo soñaba, que era una cosa totalmente diferente a lo de Sui Generis. Y bueno, y empezó nuestra carrera viniendo acá a Buenos Aires, grabando el primer disco en Brasil. Y cuando vinimos acá la gente no entendió nada e hicimos un recital en Obras Sanitarias.
Otra cosa. Delmiro Molinari, lo entrevistamos ayer, su compañero en Color Humano, hablando de Oscar Moro y este asunto, cómo era más famoso que la mayoría de los músicos cuando él lo fue a buscar para su proyecto Post Almendra. Lo conocía a través de escuchar la música de Los Gatos. Siempre fue un tipo que me pareció maravilloso tocando. Realmente ese don natural que tienen algunas personas, ¿no? Y realmente pasó una época en que después los gatos se desarmaron, entonces él seguía tocando siempre, de vez en cuando con Lito Nevia, pero estaba solo. Yo estaba armando Color Humano y me faltaba un baterista y me enteré que Moro estaba solo. Entonces empecé, ¿viste? Porque éramos en ese momento, obviamente, jóvenes y todo, y tenerlo a Moro, sabía que Moro estaba libre, pero por ahí no me animaba, me daba medio, a ver si me dice que no, ¿viste? Esas cosas que uno piensa. Bueno, me animé al fin y al cabo y le dije, Oscar, le digo, mira, necesito un batero para Color Humano, ¿te gusta la idea, viste? Y me dio el sí, fue como un casamiento, ¿viste? Y fíjense qué cambio de tesitura de la música de Los Gatos a Color Humano. Allá lejos y hace tiempo, en su Rosario natal, Moro hizo la primaria y la secundaria en la misma escuela de Lito Nevia. Pero ya a la altura de la secundaria quería ser músico, aunque no tenía cómo serlo todavía. Kai Galifi, que fue su compañero en la primera banda del que él formó parte, se llamaba Los Halcones. Luego Kai Galifi y Moro tocaron en Los Gatos. Recordó así aquella etapa muy previa a la carrera profesional. Cuando lo conocí, a Moro vivía batucando las ollas de la cocina de su casa, ya que no tenía una batería pero quería tocar. En su casa, mientras yo tocaba una guitarra criolla, él tocaba ollas. Después conocimos a un pianista, Di Domenico, y a un bajista. Ahí compré una guitarra eléctrica de fabricación argentina, que era muy barata, e hicimos un grupo, Los Halcones, todo artesanal. Ahí con Los Halcones pudo comprar Moro su primera batería. Pero después esos músicos terminaron tocando con Johnny Tedesco del Club del Clan. Los Halcones tocaban traducciones al castellano de música estadounidense e inglesa. Uno de sus éxitos era, sin embargo, Popotitos de los Tin Tops mexicanos. Llegó a Serú Girán Popotitos porque Oscar Moro la tocaba de joven. Después vino The Wild Cats o Los Gatos Salvajes y más tarde Los Gatos. Cuando empezó la movida del rock en la Cueva, en el Instituto Di Tella, en la Plaza Francia, en la Perla del Once, en esa etapa de los náuticos de los años 60, los que naufragaban por la ciudad de noche, los animadores de la escena eran Los Gatos Salvajes, o sea, Lito Nevia, Ciro Fogliata, Oscar Moro, los Seasons, es decir, Carlos Melino, Alejandro Medina, los Beatniks, es decir, Javier Martínez, Pajarito Sagurí, Mauricio Virabén, Morris, entre otros, los In, Francis Smith, Miguel Abuelo, Tanguito, Papo, Oscar Moro, Pipo Lernoux, Miguel Grimber. Esa es la camada inicial de lo que luego llamaríamos el rock en la Argentina. Una vez en una entrevista, cuando le preguntaron sobre esto,
Moro, que solía tocar la batería si lo dejaban en la cueva, contó, cuando salíamos de la cueva, si era verano nos íbamos a una plaza y si era invierno nos íbamos a un bar. Y así nos quedábamos hasta las 8 o 9 de la mañana. En esas guitarreadas cada uno hacía lo que podía. Boris, Javier y Tanguito generalmente cantaban sus canciones. Era una época de bohemia parecida a los orígenes del tango. Oscar Moro podía ser rústico. De hecho, lo vamos a escuchar tocando con riff. En este tema llamado La Espada Sagrada. Es el riff en que también estaba Huff. Recuerdo alguna vez haberlo entrevistado junto a los otros integrantes, Vitico, Papo, Huff, Oscar Moro. Y él decía, aquí estoy, disfrazado de heavy. Porque en realidad era todo lo contrario como ser humano a alguien heavy. Heavy fue su proceso de autodestrucción alcohólica. Eso sí fue heavy. Y así como Fito Páez escribió para su obra iniciática Un rosarino en Budapest, podemos pensar que Oscar Moro siempre fue un rosarino en una ciudad rara en Buenos Aires. Rara para él. Y que cuando no tuvo trabajo de figuración profesional grabando discos o con bandas colosales, siempre volvió a tocar con rosarinos. Lo van a escuchar contando cómo fue su vida durante los años de separación de Serú Girán, los que me dieron entre el fin del 82, el más perjudicado fue él, y el retorno en 1992. Bueno, me pasaron un montón de cosas, estuve trabajando, tuve mis grupos, trabajé todo el tiempo en la música y bueno, con mis elementos que tenía de Rosario, con amigos rosarinos. Y bueno, y he tratado de seguir siempre la ruta de la música. He grabado un disco con Beto Satrani, que es un uruguayo también, y he tenido un grupo que se llama La Primera Piedra, he trabajado con Goldín, con muchos rosarinos, con Lalo de los Santos, y bueno, entonces esos fueron unos 10 años. De ese proyecto con Satrañi, dos músicos que son base de un grupo, convertidos en un dúo con invitados. Una canción con Charly García llamada ¿Cómo me gustaría ser negro? Oscar Moro, Beto Satrañi, Charly García. Así que en el Día de los Bateristas saludamos a todos los bateristas.
y les agradecemos. Pero queremos contar la historia del hombre que ayer nomás, en 2006, fue el final de su vida. Posibilitó que todos pensáramos que debería haber un día que celebre su existencia como músico y también al resto de los bateristas. Sin olvidarnos que fue con Serú Girán cuando se convirtió en una referencia para muchísimos otros bateristas, ya era icónico por entonces, de la profesión, el oficio y la vocación de tocar. Podemos pensar además que tuvo su protagónico en el tema más importante de La Grasa de las Capitales, porque allí Moro hace de locutor. Ahora miremos la tapa por un segundo, pensemos en ello. ¿De qué está vestido? En la falsa tapa de la revista Gente de entonces. Grasa coincide con el logo de Gente. Los títulos como si se tratara de una publicación sensacionalista de ese modo. Dicen Charly García, solo que David Lebón se confiesa, Pedro Aznar y Olivia Neutron Bomb y Moro campeón mundial. Si vemos la foto, David Lebón está vestido de jugador de rugby. Charly García está vestido como John Lennon de blanco, pero con un bidón que quizás contiene un combustible para incendiar algo. Pedro Aznar de un ejecutivo de la City y Moro de carnicero. Es más, con sangre a la altura de la panza y con una sierra, no una motosierra en la mano, una sierra de carnicero. Moro prácticamente nunca cantó, pero en este tema la banda decidió que su voz dijera este parlamento. Un parlamento clave para entender la canción. Después a Moro le daba un poco de vergüenza cuando tenía que repetir lo que hizo en estudios en el vivo. Esta es la voz de Moro. ¿Y cuántos años después seguimos pensando que la grasa de las capitales no se banca más y la seguimos bancando?